Buenas tardes a todos, gusto de saludarlos de nuevo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Ligda. Por ahí hay algunas preguntas que se dirigen a Wilson, entonces vamos a estar, bueno, ya está también él mandando datos, con una conferencia que él me hizo el favor de impartirles el día anterior, el día jueves 2 de septiembre. Tienen ustedes ahí algún ejercicio que trabajar con él, me hacen el favor de remitirlo y vamos a estar viendo, así como la vez pasada tuvimos ahí nuestros 5 puntos que salieron ahí de un ejercicio inmediato en clase. Vamos a ver cómo vamos también sumando un poquito para que vayan ahí practicando lo que vamos aprendiendo en clase y también al momento del examen, pues también eso les apoye un poquito. Tengo pendiente de subir hoy notas del examen de recuperación, eso lo hago el día de hoy, y las notas del primer examen parcial se harán públicas durante la semana. Hoy teníamos el examen de recuperación del primer parcial, pero lo vamos a trasladar para el día jueves, por favor, en virtud que tengo una presentación que compartirles el día de hoy. Y si quisiera que todos estuvieran presentes, por favor. El día jueves vamos a hacer el examen extraordinario. Siempre nos vamos a enlazar a las 6:45 para que yo les dé las indicaciones a las personas que se vayan a evaluar de recuperación. Por favor, el examen sí va a tener que ser, pues considero que en el horario de clase para que ustedes tomen en cuenta poder estar en un lugar que sea hábil para poder ustedes realizar el mismo. Para el examen de recuperación, que también ya se aproxima la segunda oportunidad del examen de recuperación, las personas que gusten asignarse con mi persona, pues con mucho gusto pueden hacerlo. Y vamos a... siempre, por favor, deben de, en primer lugar, pagar su recibo o su derecho a examen, porque eso, si no lo hacen, sí nos limita a nosotros que aparezcan en el listado de personas asignadas en cada sección para el examen de recuperación. También, en cuanto al contenido, por favor, es todo el programa del semestre anterior, más un libro que trabajamos nosotros con los jóvenes que estuvieron conmigo. Entonces, que si alguien gusta asignarse, que sería recomendable que se comunique con personas que recibieron conmigo el semestre anterior. Wilson, no sé si tienes alguna información que compartirles a los jóvenes. Bueno. Hola, Ligda, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias. Pues nada, únicamente para recordarle a los compañeros que me preguntaban por el sello, creo que alguna persona le respondí yo en privado y le indicaba de que para ahorita en su carrera, la Ligda no me dejará mentir, cuando les toca notariado los ponen a hacer muchas escrituras públicas. Entonces les piden que coloquen sello, pero por el tema de falsedad ideológica y material de los documentos, entonces es mejor, si quieren adelantarse, hacer su sellito que diga Wilson Simón Lacán Reyes. Le comentaba que así tenía yo mi sello, Wilson Simón Lacán Reyes, abogado y notario en proceso. Eso les va a ser muy útil para todos sus instrumentos más adelante. Primero se la creen ustedes, segundo empiezan a aprender en la práctica y tercero, notariado les va a ser súper útil. Entonces, si lo quieren hacer, enhorabuena, no es obligatorio, y si no, pues les decía, hagan un rectángulo, colocan su nombre, el que ustedes quieran tener registrado, ¿verdad? Abogado y notario en proceso, su firma, y con eso es más que suficiente. El detalle aquí es que vayan aprendiendo los formalismos que la calle nos exige, ¿verdad, Ligda? Porque ya en la calle ya no les dicen a ustedes, esto no es procedente, jovencito, sino que les dicen, miren, notario, hizo mal este instrumento, le colocamos previo, pague la multa y se acabó. Entonces es para que ustedes vayan familiarizándose con eso. Entonces pueden hacer el sello Ligia en cualquier imprenta. A mí me costó, me recuerdo, 20 quetzales, o sea, son súper baratos y de verdad se van a recordar que les van a servir mucho, porque en notariado es muy práctico eso. Entonces únicamente eso, Ligda. Gracias, y pues, Wilson. Continuar.
Con todo gusto, Linda. Muchas gracias, Wilson, gracias. Pues miren, ustedes con la experiencia de Wilson, primero tienen mucha experiencia y luego es de una gran bendición para muchos notarios ahí en la unidad de registros notariales en RENAP. Y sí es cierto, este sello al cual se refiere Wilson les va a ser muy útil porque toda vez ustedes empiecen el otro semestre con notariado y les van a pedir legalizaciones o documentos de jurisdicción voluntaria o escrituras públicas en las que los van a tener que redactar y sí firma y sello del notario para ir aprendiendo en dónde es que se coloca. Les van a hacer un sello como el sello al cual se refiere Wilson, o bien pueden ustedes poner el nombre y estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como ustedes gusten, porque si fuera únicamente el nombre de ustedes, abogado y notario, pues sí tendrían limitación en las imprentas, porque nos piden que nos identifiquemos con el carnet para no incurrir ellos también en una situación falsa. Entonces sí, lo deben de mandar a hacer y si lo mandan a hacer ya ahorita, pues mejor, ¿verdad? Porque eso les va a servir de aquí a cuando ustedes cierren. Bueno, pues quiero referirme, hemos estado platicando de la compraventa, de los mandatos, pero ¿en qué parte es que se pone en práctica todo esto? Con los documentos a los que se refería Wilson, pues vamos a poner en práctica un mandato, porque podemos autorizar un matrimonio por poder, tanto en lo que Wilson les platicó como a lo que me voy a referir al día de hoy, son obligaciones notariales posteriores al haber autorizado algún instrumento público o en relación al tema de hoy, es sobre la inmovilización de bienes registrados en el registro de la propiedad. Nos estamos refiriendo también, ya agotamos en el primer parcial, todo lo relacionado a registro de la propiedad, los primeros artículos. Ahorita nos entra ya otro grupo de artículos y lo que podemos hacer es ir sumando, si gustan, para el día jueves. Las personas que no se van a evaluar, que son la mayoría, vamos a tener el día jueves. Wilson, perdona, ¿qué fecha es la que tienen ellos para presentar este ejercicio que se les asignó el jueves? El día viernes 10 de septiembre. Ah, bueno, muy bien. Hasta las 12 de la noche tienen. Ah, muy bien, gracias. El día jueves, por favor, en horario de clase, yo les voy a trasladar a ustedes un ejercicio de los primeros artículos que ustedes ya agotaron del libro cuarto, por favor, y de la presentación del día de hoy. Vamos a tener relacionado con la compraventa, vamos a tener conocimiento de la inmovilización de bienes registrados en el registro de la propiedad. Esa es una situación que también nos compete a nosotros como notarios y son pues obligaciones registrales que al igual que se referían el día jueves al Registro Nacional de las Personas, este es un trámite que se realiza en el Registro General de la Propiedad. Me hacen el favor de indicarme cuando ya puedan ustedes ver la presentación. ¿A qué nos referimos con esto? Esta inmovilización de bienes inmuebles o bienes registrados, como recuerden también que hay bienes que no son inmuebles, pero que las leyes específicas los reputan como inmuebles. Por lo tanto, su inscripción es en el registro de la propiedad. Por ejemplo, las aeronaves, los buques a los que se refiere ese artículo 1125, vamos a saber que estos pues no son inmuebles, pero que la ley o las leyes específicas como la ley de aeronáutica civil reputa a la aeronave como un bien inmueble. Por lo tanto, su inscripción es en el registro de la propiedad. Y debido a que existió mucha pues violación a la voluntad de una persona que tenga un derecho sobre un bien inmueble,
que sin su consentimiento, abusando de la voluntad de esta persona, pues logran enajenar o gravar bienes de una persona sin su consentimiento. Y esto lamentablemente pues se hace por medio de una falsificación de documentos. Siempre me he referido que para los temas de bienes inmuebles, pues disculpen que sea tan repetitiva en esto, pero es necesario para las personas que a veces estamos un poquito ocupados y no lo tenemos tan fresco, ¿verdad? Siempre sepamos que atendiendo al 1251 dice la capacidad, la voluntad y el objeto lícito. La capacidad, la voluntad, eso nos compete a nosotros, notarios, al momento de un negocio jurídico. Podemos decir que esta capacidad y esta voluntad pues es una de nuestras obligaciones previas al autorizar el documento. Y el objeto lícito, pues sabemos también que es para, con gusto Mario, se le va a enviar en un momentito. Sepamos que las obligaciones previas de la capacidad y la voluntad nos competen a nosotros como notario determinarlo, ver que la persona pues no esté obligada, que esté en una capacidad de manifestar su voluntad. El objeto lícito, pues si es sobre bienes inscritos en algún registro, ver si esta persona es titular de un derecho. Y este negocio jurídico, este contrato de compra-venta que nos compete en esta unidad, nuestra obligación previa nos va a llevar inmediatamente al libro cuarto y nos va a llevar también al libro primero, que es la capacidad y la voluntad. Ya la tengo. Y en cuanto al objeto lícito, pues me va a llevar a un libro segundo, en aquella clasificación de los derechos reales, que decimos un derecho real es un poder directo e inmediato que se tiene sobre un bien. Y los derechos reales se clasifican en de goce, de mero goce y de garantía. Eso ya lo sabemos. Pero cuando hablamos de los derechos reales de goce, nos referimos a la propiedad, a la copropiedad, y que de esto se deriva el uso, goce, disfrute de la cosa y la disposición. Quien se encuentre en el cuadro de un derecho real de goce dispone sobre ese derecho y sobre todos los que se derivan, que son de mero goce y de garantía. Pero ¿qué pasa? Esa disposición de esa persona, en algunos casos, es manifestada por una persona que no es el titular del derecho. Sepamos también que se refiere también a los sujetos, a los elementos de un negocio jurídico, que son los elementos personales, los objetivos y los formales. Objetivos o materiales, ya lo sabemos. Pero para este negocio, en cuanto a los elementos personales, está el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ya sabemos quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, y también conocemos ya que dentro de los sujetos activos y pasivos pueden haber no solo una, sino dos o más personas que tengan un derecho, que puedan disponer, y del otro lado, en el sujeto pasivo, personas que estén dispuestas a negociar, a contratar, a dar, a hacer o no hacer con un sujeto activo. Sucede que empezaron a manifestar aparentemente la voluntad de un sujeto activo. También recordemos, por favor, que tenemos un sujeto activo, tenemos un sujeto pasivo, formando un triángulo, tenemos un sujeto activo, tenemos un sujeto pasivo, pero necesitamos de la base para que se complete ese triángulo, y esa base somos nosotros. El sujeto activo sabe que no es titular de un derecho, sin embargo, quiere vender algo que no le corresponde. Pero saca un anuncio, dice, se vende. Empieza esta persona a promover una venta de la cual él no dispone. Aparece un sujeto pasivo interesado en esto, desconociendo lo que le espera, ¿verdad ustedes? Y ese sujeto activo dice, bueno, ya tengo el anuncio, tengo el bien, voy a aparentar la voluntad. Y de este lado encuentro el sujeto pasivo. Pero ¿qué necesito para esto? Un notario. Es importantísimo, un notario.
porque necesito llevar al sujeto pasivo ante una persona conocedora del derecho, conocedora de la ley. Van con nosotros como notarios y posteriormente al notario se necesita el último paso, que es la inscripción registral. Ustedes han escuchado muchos grupos organizados en delitos y específicamente existe una fiscalía en el Ministerio Público de delitos contra el registro de la propiedad. Y lamentablemente, pues ahí hay personas involucradas, particulares o personas particulares, privadas y jurídicas. Lamentablemente hay notarios y lamentablemente pues también hay personas del registro de la propiedad. Aquí pasan situaciones que puede que el notario sea sorprendido en su buena fe, incluso personas del registro, como también pues lamentablemente hay notarios pues muy atrevidos que incurren en esta situación, ¿verdad? Sin medir las consecuencias de una situación de estas. Pues debido a esto, por favor, el Registro General de la Propiedad, ustedes ya conocen también del Registro General de la Propiedad. Sin embargo, también les voy a compartir una presentación que les estoy terminando relacionada con qué es el registro de la propiedad. Hay una participación del juez de primera instancia de civil que tiene cierta injerencia en las funciones del registro. Hay dos registros, el de aquí de la capital y un segundo registro en Quetzaltenango. Cada uno de los registros tiene inscripciones o movimientos registrales de regiones distintas. Ya les voy a compartir también esta presentación, pero sucede que dentro de las funciones del registro existe la inmovilización voluntaria de bienes registrados. Les tengo esta imagen para que tengamos la relación de por qué está esto. Pues es una inmovilización biométrica que se hace porque esta ley viene a limitar que se falsifiquen voluntades, que se falsifiquen firmas, pero es muy difícil falsificar una situación de estas porque la firma pues puede salir exacta, puedo cómo manipular, pero la situación esta de la impresión dactilar es bastante única, ¿verdad? Sobre los bienes inscritos, y esta inmovilización pues viene a ser una función, para que también lo relacionemos con una gráfica, de una cadena. Hagamos de caso que es una cadena que se le coloca a un bien inscrito en el registro de la propiedad, que hagamos el ejemplo, es este bien que está inscrito en ese registro, le colocan esta cadena, le ponen el candado y únicamente la persona que lo ha inmovilizado por medio de su voluntad y de su impresión dactilar tiene esta llave. Por favor, el Estado de Guatemala, en aras de proteger el derecho de propiedad, implementa el decreto 62-97, que se refiere a la inmovilización de bienes registrados, el cual constituye una medida para que los bienes y derechos inscritos en este registro no sean enajenados o gravados sin el consentimiento del propietario. ¿Con qué finalidad? De evitar cualquier mal práctica que pudiera perjudicarlos. Pero antes de hablar nosotros de este decreto 6297, pues está la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 39. O sea, sabemos ya que se refiere a la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al usuario, al propietario, a quien tenga un derecho, la libre disposición del bien que le corresponde. Dice, el Estado garantiza el ejercicio de este derecho. ¿El Estado de qué forma? Por medio del registro de la propiedad, que es una institución del Estado. Ahora bien, ¿quiénes pueden inmovilizar esos bienes? Les voy a comentar un poquito para que vayamos entendiendo cómo es que se da esta situación.
Una persona que sea propietario, que sea representante legal de personas jurídicas, sociedades anónimas, asociaciones, fundaciones, cualquiera de estas, esto nos regresa nuevamente a Civil 1, cuando hablábamos de las personas jurídicas y hablábamos de todas estas personas jurídicas privadas que se refiere como las que cito aquí. Pues cuando estas personas jurídicas privadas tienen un bien inscrito en el registro de la propiedad, ellos pueden inmovilizar también para que nadie les retire de su patrimonio involuntariamente estos bienes. Por favor, solo coméntenme si vamos bien hasta aquí, si hay alguna duda o podemos continuar. Todo bien hasta el momento. Todo bien. Muchas gracias. Entonces, el nudo propietario, el usufructuario, ustedes ya saben quiénes son ellos, pero si me permiten solo recordárselos, nuevamente vamos a Civil 2, cuando hablamos de los derechos reales de mero goce. El nudo propietario, este nudo propietario es el que se encuentra en el cuadro de los derechos reales de goce, porque él es el propietario del bien. Pero se le dice el nudo porque hagamos, por favor, que ahí tiene este listón. Este listón es su propiedad. Pero es sobre ese listón que es su propiedad, hay alguien más que tiene un derecho sobre ese bien. Entonces le tuvieron que hacer un nudito. Él es el nudo propietario porque es el dueño de este listón, pero tiene ahí un nudito que es el usufructuario. La persona que tiene a su cargo, a su derecho, un derecho de usufructo. El copropietario, también Civil 2, ¿verdad? Ustedes, ese copropietario es cuando un bien pertenece a 2, 3, 4, 5, más de una persona. Es un bien y de este lado hay muchos sujetos activos. Sobre el mismo bien tienen ese derecho. En forma separada o conjunta con relación a su respectivo derecho. Los mandatarios que pueden disponer de los bienes del mandante. ¿Ya vieron? Aquí también hay participación del contrato de mandato. Vayan pensando ya, por favor, qué tipo de mandato van a ustedes a autorizar si yo necesito otorgarle un mandato a mi amigo para que dándole el poder de que él pueda inmovilizar mi bien inmueble. Solo tengámoslo ahí. Tratemos de no ver y ya después buscamos la respuesta y nos calculamos nosotros mismos. El representante legal del menor de edad en ejercicio de la patria potestad o tutela, son figuras legales también que se establecen en Civil 1. El representante legal del ausente o incapaz, administrador o representantes de la mortual, ejecutores especiales. Estas personas, si se dan cuenta, es el propietario que tiene un derecho de disposición inmediata. Representante legal, él está representando a un grupo de personas, pero que este grupo de personas a la cual él representa, ellos tienen un bien inscrito en el registro de la propiedad. Y todos los demás que les he citado, tienen algún bien inscrito o bien tienen un derecho real inscrito. Recordemos que en el 1125 dice el propietario, copropietario y todos los que tengan todos los derechos reales sobre inmuebles. En esos todos los derechos reales entra el usufructo y entran todos los demás. ¿Qué documentos se pueden solicitar para qué? Perdonen, ¿quién me pregunta algo por ahí? Para realizar la inmovilización. Ahorita vamos en camino a eso. Primero veamos quiénes pueden hacerlo. ¿Sobre qué bienes? Propiedad, derechos de copropiedad, usufructo, derechos de crédito. ¿Por cuánto tiempo se puede inmovilizar? Por favor, hagamos el ejemplo que es un propietario. Con las noticias que he leído, con este caso de, por ejemplo, el que se me viene a la mente, el caso de Vándalos Topacio, fue una situación en la que se empiezan a enajenar inmuebles, se buscan testaferros y ustedes podrán leer un poquito sobre esa noticia, o hay otros casos relacionados con fiscalía, pueden buscarlo, de delitos contra el registro de la propiedad y ahí aparecen algunos casos. Y si ustedes se toman el tiempo, por supuesto, hay notarios
ahí, porque ellos son la base para que estos dos puedan trabajar. ¿Por cuánto tiempo? Este propietario dice, ay no, yo con lo que estoy leyendo, yo voy a salir de viaje o con tanta situación, yo no quiero que alguien vaya a manifestar mi voluntad, me vaya a vender un bien y que cuando pues yo quiera disponer ya no sea mi nombre. Entonces esta persona busca del auxilio de uno de nosotros y le dice, licenciado, quisiera ver si de alguna forma está la inmovilización de bienes registrados en el registro de la propiedad para poder proteger esto. Usted qué calidad, fíjese que yo soy el dueño de esta casa, como en todo, mi obligación previa. Vamos a ver si es cierto que usted es el dueño. Mi certificación del registro, así, su documento personal de identificación, ya sé que esta persona le corresponde este documento, sé que es propietario, por lo tanto tiene la disposición y que no hay más personas sobre ese derecho. Fíjese que es mi hermano y yo, pero mi hermano, fíjese que él no puede salir, entonces no sé si se lo puedo comunicar para que estemos los dos y que usted nos inmovilice a los dos, porque los dos somos dueños de esa casa. Y a ustedes le dirán, no, ahí lo que corresponde es que su hermano le va a otorgar un documento que se llama, y ustedes ya saben. ¿Por cuánto tiempo? Nosotros elaboramos un documento, aquí preguntan, un documento, ya vamos a llegar a esa parte. Solicitamos la certificación del registro, que ya la tenemos aquí, la vamos a adjuntar a esa solicitud, documentos donde la persona manifiesta que él es el propietario y que es su deseo inmovilizar el bien. ¿Por cuánto tiempo? Por un plazo máximo de 3 años. Plazo máximo de 3 años. Si él a los 3 años, mire, me ha ido muy bien, de verdad que ahí estoy, me siento tranquilo yo de que muy bien, entonces se puede prorrogar por otro periodo igual. El señor inmovilizó su bien ahorita en agosto a 3 años. La inmovilizó en abril de este año a 3 años. Pero ahorita tiene una deuda, tiene una enfermedad, o ahorita quiere él hacer algo, ¿verdad? ¿Qué hago si tengo un bien inmovilizado? También él lo puede cancelar esa inmovilización para que el bien esté libre de cualquier limitación. Plazo máximo 3 años. Muy bien, con mucho gusto. Estas se las voy a compartir en un ratito. Oye, sobre qué derechos se puede otorgar la inmovilización. Ya se las voy a compartir. ¿Por cuánto tiempo? Un plazo máximo de 3 años, por favor. Esta persona puede cancelar la inmovilización en cualquier momento. Por favor, no es, puedo movilizar el bien en cualquier momento, porque en los registros se inscriben voluntades. Y al momento que se vence o va a modificarse, al momento que va a modificarse, eso es cancelar la inscripción. Desde aquí es, voy a inscribir una inmovilización, pero él quiere antes del vencimiento, voy a cancelar esa inmovilización. Ahora bien, ¿qué documentos se deben de presentar? La solicitud escrita que contenga el nombre completo, datos de identificación del propietario, identificación del bien a inmovilizar, presentar una certificación registral, que recuerden que cuando el señor nos pidió que quería inmovilizar, para poder continuar con el trámite, primero determinamos en obligación previa que efectivamente él fuera el dueño. Y así podemos ya seguir el trámite. Nosotros en las diligencias que realizamos, cualquier contrato de los que estamos viendo, nos firman los otorgantes y ya nos quedamos nosotros haciendo nuestra obligación posterior, nosotros solos. Los volvemos a citar a ellos cuando ya los registros nos han inscrito los documentos y ya les entregamos a ellos constancia de lo que ellos necesitan. Pero en la inmovilización, por favor, nosotros llenamos estos requisitos y debemos de acompañarnos de la persona, porque vamos a recordar aquella figurita de la cuestión biométrica que estaba al principio. Nosotros lo presentamos y él pasa a una unidad que está en el registro de la propiedad porque ahí le toman sus impresiones dactilares.
Él nos acompaña también en esta diligencia. Firma e impresión dactilar, plazo por el cual se va a inmovilizar, lugar y fecha, todos los documentos. Antes de ingresar los documentos en caja, el titular del derecho, que es el señor propietario, deberá presentarse a la unidad de seguridad registral a fin de registrar sus impresiones dactilares y crear un código biométrico único e inviolable. Ese código biométrico es la impresión dactilar de sus dedos. Ahora bien, él quiere pues cancelar la anotación de inmovilización. El artículo 4 de esta ley establece la cancelación en tanto permanezca vigente la anotación. Él o los propietarios del bien inmueble podrá pedir su cancelación. La solicitud deberá realizarse de la forma siguiente. Y ahí tenemos todo. Aquí se va a diferenciar que lo que vamos a cambiar aquí, pues es otra vez su documento de identificación, la certificación del registro, pero nos van también a solicitar una declaración jurada que esta persona que en fecha tal inmovilizó el bien y toda la situación. ¿Qué se va a lograr con esto? Bueno, nosotros llenamos la solicitud, nos debe de acompañar, por favor, don Francisco, porque es un trámite en el que también al presentarlo se concluye con la impresión dactilar, porque ahí se le asigna a usted un código único de biométrico. Entonces, en ese momento el señor ya tiene su certificación que le da el registro. Ya queda esa anotación en el registro de la propiedad. Pues sucede que el señor, alguien quiere usurpar el derecho de este señor, quiere falsificar lo que sea. Entonces, al momento que llega X persona, mire, yo soy don Mario González, soy dueño de esta casa y se pueda referir a este inmueble, con nosotros que desconocemos que él en algún momento inmovilizó su bien. Yo quiero vender la casa, soy el dueño, aquí está mi título de propiedad, yo tengo al comprador y aquí estoy para que hagamos un contrato. Nosotros, ahí es donde atiende la importancia de la obligación previa, por favor. Porque al solicitar la certificación del registro, nos va a aparecer en la certificación que ese bien tiene inmovilización de bienes. ¿Qué manda Gladys? Le escucho. Buenas noches, Linda. Solo me surge una duda. ¿Qué manda? Es que ya entré un poquito tarde a la clase, pero por temas de trabajo, pero no sé si eso lo explicó antes, pero me da la duda. ¿Qué pasaría si el dueño de la propiedad tiene inmovilizado su propiedad y fallece? ¿Qué pasaría ahí? Ya vamos a llegar ahorita, Gladys. Todavía no hemos llegado. Entró a tiempo. Gracias, Linda. Por favor, para inmovilizar el bien se pagan 160 quetzales de arancel. Y si este señor que lo hizo en abril, fíjese que yo vine a inmovilizar mi bien, pero ahorita pues me quedé sin trabajo o lo que sea, quiero comprar otra casa, cualquier situación y necesito venderla. Pero como lo acabo de inmovilizar, entonces quisiera ver si se puede de alguna forma. Claro, lo que hay que hacer es cancelar esa inmovilización, por favor, con los documentos que les acabo de poner en la lista, y se pagan 160 quetzales también para cancelar esa inmovilización. Sucede que el señor que inmovilizó en abril se muere, ustedes. ¿Qué pasa ahorita? Él le pudo haber dicho a sus hijos o no, pero cuando ya estos hijos nos buscan y nos dicen, licenciado, mi papá falleció y queremos saber qué pasa, él tiene algunas casitas ahí o tiene una casa y queremos ver qué hay que hacer para un proceso sucesorio. Bueno, a empezar las diligencias, pero cuando llegamos al registro de la propiedad, nos va a aparecer que efectivamente este señor tenía estos bienes, pero que este bien fue inmovilizado en el mes de abril. Necesitamos, como ellos son los que reciben los derechos, bienes y obligaciones del causante, ellos con el autodeclaratorio de herederos, ellos mismos pueden cancelar esa inmovilización, porque ellos tienen los derechos que dejó el causante, que dejó el titular del derecho. Pero para eso
tienen que llevar el proceso, nos tienen que demostrar a nosotros que efectivamente ellos tuvieron un vínculo de parentesco con el causante. Y en las, bueno, pero no es únicamente, por favor, que presentemos la certificación de defunción y la de nacimiento para determinar que él era mi papá y que yo estaba reconocida, sino que, porque ahí no soy heredera, a mí la ley me tiene que delegar este nombre de heredera, me tiene que dar este nombre, esta calidad de heredera, y eso se da cuando ya se ha llevado un proceso sucesorio. Por favor, tanto para esto como para algún beneficio, de que la casa me la pasen a mi nombre, me liberen esa cuenta bancaria, no es solo con la certificación de defunción y de nacimiento, sino que yo tengo que haber llevado completo el proceso sucesorio. Oscar, le escucho. Buenas tardes, licenciada. Una consulta. Cuando, digamos, fue por 3 años que se inmovilizó el bien inmueble, pero ya pasaron esos 3 años, cuando se va a cancelar, o sería de oficio que lo hace el registro de la propiedad, o es a ruego. Buena pregunta, Oscar. Recuérdense, y yo creo que todavía no hemos llegado a esos artículos. En el libro cuarto establece todas las inscripciones se deben cancelar. Vamos a cancelarla por vencimiento, por favor. Mire, fíjese, don Mario, que el bien que usted quiere vender está inmovilizado. Pero eso fue hace años. Eso cabal el año pasado vencieron los 3 años. Bueno, antes de hacer este contrato de compraventa que usted quiere hacer hoy, debemos de cancelar por vencimiento esta inmovilización que está sobre su bien. Por favor. Es con lo que les digo, todos los actos que se dan son inscritos. Esta persona cuando nace se inscribe con un nombre, pero este señor muere, pero en RENAP no saben que el señor murió. Se tiene que inscribir su fallecimiento. Y sería muy oportuno, si podemos ahí convencernos a Wilson, que nos hablara tanto también un poquito más de la ley de RENAP. Como ellos están en línea, fíjense ustedes que se inscribe la defunción, se inscribe el fallecimiento para que nos den el certificado de defunción. Pero RENAP está con la SAC, con el registro de la propiedad, con la superintendencia de bancos, todos así en línea ustedes. Entonces, ¿qué pasa? La persona fallece hoy, fallece ayer, lo inscribimos, hoy lo enterramos, aproximadamente 10 días después ya aparecen todos los inmuebles, todos los vehículos, todas las cuentas bancarias bloqueadas. Y no, por eso es que no basta ya con la defunción y el nacimiento, ni de leer a mi papá, desbloquéemelo, sino que tengo que llevar un proceso sucesorio. Pero entonces, por favor, atendiendo a esta pregunta, ¿está inmovilizado el bien? Ya venció, sí, pero también para poder cancelar esta inmovilización, hay que cancelarla por el vencimiento. Lo mismo pasa cuando hablamos de un derecho real de garantía. Yo hice el último pago, ya me dieron el recibo a cero y tenía mi casa hipotecada. Ya ahorita ya no tengo la casa hipotecada. Bien, ya no se debe, pero hay que cancelar ese gravamen inscrito. ¿Con qué? Con el recibo y la carta total de pago que me extiende el acreedor para que me cancelen ese gravamen. Igual aquí. Ya está, bueno, ¿cuál es la forma para cancelarlo antes de tiempo? Con los documentos que les presenté, con la declaración jurada que esta persona desea cancelar la inmovilización, y si ya venció, pues únicamente decir que por el vencimiento que se solicitó en fecha tal, se solicita la cancelación por vencimiento. ¿Hay alguna pregunta o podemos continuar? ¿Cómo estamos? ¿Será que puede repetir el nombre del autodeclaratorio? Es que solo copié autodeclaratorio. De herederos, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahorita, por favor, cuéntenme qué tipo de mandato autorizan ustedes para que yo le otorgue a mi hermana
porque somos copropietarias de esta casa, pero yo no salgo porque estoy enferma. Entonces, necesito que inmovilicemos esa casa con mi hermana, pero ¿será que a ustedes notarios les basta con que me comuniquen la llamada con ustedes o con una carta poder que yo le dé a mi hermana o les mando un correo? ¿Con qué documento ustedes notarios inmovilizan un bien inmueble? Por favor. Una carta poder. Una carta poder. Una carta poder con mandato especial. Con mandato especial. Carta poder o mandato especial, me dicen. Mandato general con cláusula especial, licenciada. ¿Cuál es el fundamento legal? El 1693. Léalo, por favor. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante para todos los demás actos que la ley lo requiera. Para la facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Muchas gracias, Oscar. Entonces, primero, antes de inmovilizar el bien, tenemos que, su hermana le tiene que otorgar un mandato a usted. ¿Qué documento? Este al que se refiere Oscar. Otorgan el contrato de mandato. ¿Cuáles son las obligaciones posteriores a otorgar ese contrato de mandato? ¿Cuál es su efecto de inscripción registral? ¿En dónde se inscribe este documento? ¿Dónde se inscribe el mandato? ¿El Archivo General de Protocolos, licenciado? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama ese registro que está dentro de ese lugar al cual acertadamente se refiere Gloria? Registro de poderes. Muy bien, muy bien. Entonces, primero inscribo el mandato donde la copropietaria le otorga el poder inmovilizar a su hermana o a su prima o a quien guste. Y ya con el mandato que me entrega el registro de poderes, bueno, ahora sí, inmovilicemos el bien, pues. Tengo la voluntad como suya, como propietaria y como mandataria, por favor. Entonces, por favor, usted me acompaña al registro de la propiedad con los documentos y en el registro de la propiedad entrego los documentos a los que me referí aquí en la lista y el mandato, por favor. Porque me van a preguntar por la otra copropietaria, ¿verdad? Igual decíamos el representante legal. Ese representante legal también va a estar facultado, por favor. Por favor, nos citan documento personal de identificación. Si no es el titular del derecho el que va, sino que en el caso del representante legal, el caso de mi hermana, en el caso de las personas a quien del mandatario, tenemos que llevar la fotocopia legalizada, por favor, para presentar al registro. Caso contrario, él lleva su DPI, el propietario. ¿Qué pasa si el que inmoviliza es el representante legal y luego se le vence su nombramiento, lo destituimos? Cualquier cosa puede pasar allá en la asociación, allá en la sociedad civil, en la sociedad mercantil, en la asociación de vecinos, en la iglesia, en la ONG, donde haya sido, allá nombran nuevo representante, por favor, inscriben a ese representante en su registro respectivo y ese representante legal es quien va a poder ahora cancelar una inmovilización. No sé si estamos claros con esa parte. Me inmovilizó el representante legal de nuestra iglesia, pero ya se le venció, lo destituimos, renunció, lo que haya sido. Ya no es representante legal. Y queremos nosotros vender ese bien que está inmovilizado. Y él se fue peleando. Entonces ahorita ya no se puede con él. Bueno, aquí existen varias situaciones. Primero, ellos deben de nombrar un nuevo representante legal, porque si no, su entidad está acéfala.
no está representada por nadie. Allá celebran una asamblea general ordinaria o extraordinaria. Esta va a depender de cómo lo hayan pactado ellos. En el último trimestre del año serán solo extraordinarias. En el mes de septiembre se celebrarán ordinarias, o eso ya queda a libertad de ellos. Entonces, allá nombran nuevo representante legal. No vamos a llegar con ese nombre, con esa acta de la Asamblea General al registro de la propiedad. Queremos cancelar una inmovilización porque él todavía no existe. A él tienen que inscribirle su nombramiento. Primero que le inscriban su nombramiento en su registro, por favor, le van a decir. Ah, es una sociedad anónima, registro mercantil, registro de personas jurídicas. Ya que el registro de personas jurídicas lo inscribió como representante legal, ah, bueno, ahora sí, regrese al registro de la propiedad, por favor, porque usted ya es persona jurídica. No sé si tienen alguna otra preguntita. Bueno, ahora se puede inmovilizar documentos que vengan provenientes del extranjero. Pues, sucede que mi hermana no está aquí, la copropietaria a la que me refería está en otro país, sí se puede. Pregunta, ¿la inmovilización de bienes no afecta? Ah, bueno, aquí pasa algo. Yo tengo una hipoteca y yo no he pagado. Y cuando yo hipotequé mi casa, decía el banco, con 2 cuotas consecutivas ejecutamos el contrato. Yo ya, esta es mi segunda cuota que no pagué. Yo me voy a adelantar, me les voy a adelantar. Les voy a inmovilizar mi bien para que cuando ellos quieran demandarme, se topen con que el bien está inmovilizado. Podemos decir, ¿qué nació primero? ¿El derecho del acreedor hipotecario o mi inmovilización? Cuando ellos se ejecutan, ellos dan inicio a un proceso judicial y el juez ordena las medidas precautorias, que ahí está embargo, está arraigo, está todos los demás. Entonces, aquí, por favor, la inmovilización de bienes no afecta las operaciones inscritas, ni impide que se efectúen inscripciones, anotaciones o cancelaciones originadas por orden judicial, por favor. Si ahora, por favor, explíquenme con un ejemplo de esta parte. Si aún no tiene derechos, Gloria, ¿qué manda? Licenciada, perdone, en este artículo pudiera suceder cuando una persona, por ejemplo, más que todos los hombres, que son a los que se demandan por pensión alimenticia y tuvieran una casa, pero que se quedaran sin trabajo, por ejemplo, y él ya supiera que lo van a despedir y fuera a inamovilizar su bien. No sé si aquí aplicaría para que el juez pueda cancelar esa inamovilidad para que respondiera con ese bien por la pensión alimenticia, ¿verdad? Por las cuotas que debería de dar. Fíjense que recuérdense que él tiene libre disposición sobre sus bienes, ¿verdad? Pero aquí más atiende a una situación, Gloria, que lo que tal vez no lo inmovilizan, sino lo que hacen es lo pasan a nombre de otras personas, ¿verdad? Por evadir esta situación. Pero mientras lo que pasa es que yo hombre le debo a la mamá, le debo al pensión de alimentos de mis hijos. Pero recuérdense que por más que la ley establece en materia de alimentos, eso es retroactivo. Señores, los alimentos son exigibles en el momento que se necesitan. Y si yo tuve un niño y mi hijo ya tiene 8 años y yo en estos 8 años no he necesitado, no he querido demandarlo y hasta ahorita lo demando, nunca de verdad, aunque la ley diga ese efecto retroactivo, los jueces son del criterio y se basan en decir las pensiones los alimentos son exigibles en el momento que el alimentista los necesite.
y 8 años no los ha necesitado, porque si no yo ya hubiera pedido alimentos. Y aquel tiene su casa, él la puede ir a inmovilizar. ¿Qué se va a imaginar él que yo lo voy a demandar? Entonces ahí sí sería una situación en la que defendible para él, Gloria. ¿Cómo me dan ustedes un ejemplo en el cual si aún no tiene derechos inscritos en el registro, pero está por presentar una inscripción, puede acompañar la solicitud de inmovilización o incluirla en el instrumento público en el que se adjunta los derechos o cualquier título? Un ejemplo, por favor. O sea, cuando se va a realizar la inscripción del bien inmueble, digamos la primera inscripción, en ese mismo instrumento de una vez se podría requerir la inmovilización. Muy bien. En la misma compraventa, 160, Elías, en la misma compraventa podemos inmovilizarlo, por favor, o bien se hace la compraventa y en acto separado llevo la inmovilización. Entonces, ingreso los dos documentos juntos, registro lo recibe y dice, bueno, Carla le compró a Mario y aquí viene inmovilizando Carla. Entonces, ¿verdad ustedes qué documento de ese registro debo de inscribir primero? Primero la compraventa para darle a Carla un derecho para poder inmovilizar. O puede ir en la misma compraventa, en una cláusula separada en el mismo instrumento, inmovilización. La señora o la compradora o el sujeto pasivo manifiesta que es su voluntad, que al momento de ser inscrito su derecho sea inmovilizado por el plazo de ley. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, notarios, en los documentos que presentamos no mencionamos el plazo? Se nos pasó. El registro automáticamente lo inscribe por su plazo máximo. Y aclaren ustedes, por favor, a sus clientes que en cualquier momento pueden ellos disponer de sus bienes, toda vez se haga la cancelación de la inmovilización. ¿Habrá alguna pregunta, jóvenes? Licenciada, tengo una duda con relación al tema de del código biométrico único. ¿Sí? O sea, ahí mismo en el registro tienen un área específica o tienen a los peritos expertos en el tema de dactiloscopía o lofoscopía, o por ejemplo si se quiere realizar anular la inmovilización, hay que contratar a un perito para que demuestre que efectivamente sí es la persona que registró esas huellas, o ahí mismo en el registro verifican eso. Fíjese, Edgar, que esto lo tienen en el Registro General de la Propiedad aquí en la capital. Hay algunas agencias, en agencias del mismo registro, también las agencias cuentan con este aparato. Fíjese, Edgar, que es como el aparato que nos tienen en la cuestión de MyCom, de las licencias. Cuando sacamos la primera licencia que es el mismo aparatito, Edgar. Ese aparato ya está autorizado por peritos para poder identificar la impresión dactilar de la persona. Gracias. Sí, lo mismo pasa con perdón, licenciada, lo mismo pasa también con en los bancos, cuando tienen control de sus cuentas bancarias. Sí, lo mismo pasa, es el mismo control biométrico. Oye, ahora háganme el favor de leer el artículo 1251 y 1301. Si una persona es víctima de esta práctica, debe promover el juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico, de compra-venta y del instrumento notarial que lo contiene. Por favor, leamos el 1251 y 1301, por favor. Artículo 1251. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declarará su voluntad.
consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien. Muy bien. Gracias, Edgar. Ahora, por favor, Edgar, leamos el 1301. Gracias, Hamilton, también. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Muchas gracias, Edgar, le agradezco. Entonces, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o por favor si me confirman si está pues claro este tema de la inmovilización de bienes, por favor. Y no, con mucho gusto lo podemos Licenciada, hablar. yo tengo una duda. O sea, cuando una persona va a realizar una cancelación de inamovilidad, cuando no se ha vencido el plazo, tiene que ser por medio de acta y otras situaciones, ¿verdad? Y si ya se venció el plazo, igual tiene que ir a cancelarla. ¿Cómo se realiza esa cancelación? ¿Solo es con un documento más simple o igual tiene que cumplir con todos esos requisitos? No, no debe de cumplir con esos mismos requisitos. Cancelar la inmovilización, porque si vemos aquí, por favor, la ley se llama Ley de Inmovilización Voluntaria de Bienes Registrados. Gloria, por favor, para que tomemos en cuenta que es inmovilización. Sí, la persona únicamente por medio de un memorial con las firmas legalizadas, esta persona dice que se va a cancelar por vencimiento, por favor. Una pregunta más, licenciada. ¿Me podría dar un ejemplo de cancelación por medio de que sea judicial? Por ejemplo, yo compré una casa, o por ejemplo, en un derecho de copropiedad, cuando la manifestación para cualquier disposición debe de ser de todos los copropietarios y se ha hecho un negocio jurídico en el que se vulnera la voluntad de estas personas, yo únicamente pues tomé la decisión sin el consentimiento del copropietario. El copropietario, en el uso de sus facultades de propiedad, puede él accionar en contra de mi persona, promoviendo, por favor, aquí lo tenemos, un juicio ordinario de nulidad absoluta en el que se establece que yo no respeté la voluntad del copropietario o no respeté su derecho de tanteo. Debo de llevar una nulidad absoluta del negocio jurídico y con esa sentencia donde el juez determina vulnerado el derecho del copropietario, entonces atendamos al 1130, por favor, Gloria, en donde se le ordena al registro de la propiedad que cancele o modifique la inscripción hecha sin el consentimiento del titular del mismo. Y entonces, así como presentamos el testimonio, en este caso presentamos la certificación de la sentencia. Esa es una orden judicial, Gloria. Rosa, ¿me iba a hablar? Rosa María, ¿no iba a hablar? No, licenciada. Ah, va, pensé. Bueno, entonces les agradezco su tiempo. Vamos a trasladarles en un momento la presentación y nos vemos el día jueves. Entonces, quedo a sus órdenes, jóvenes, que tengan una feliz noche.